la ley al resolver un asunto en el que están impedidos, están dando una legitimación a los partidos políticos que no tienen y están invalidando la reforma además de manera interesada, porque si todo lo que dice el proyecto es cierto, tendría que haber invalidado todo. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos y ellas se quieren ir con su haber de retiro y entonces solo invalidan lo de jueces y magistrados, con argumentos que desde mi punto de vista no se sostienen. Decían hace un rato aquí, la separación de poderes es esencial en democracia. Por supuesto, sin separación de poderes no hay democracia, pero aquí no se marcha diciendo el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, y luego sale y vota. Esto es un ridículo absoluto. Es un activismo absoluto político de la Corte. No está actuando como Tribunal Constitucional, está actuando como un actor político, deshonrando la función que la Constitución le da. Y esto es mi punto de vista y en nada contradice lo que yo sostuve como ministro, que todos mis votos hasta hoy los puedo seguir sosteniendo. Amigos, un gusto recibirlos en su canal Legión Política, hoy martes 29 de octubre del 2024. Yo soy Francis y empezamos con la propuesta que hace el ministro Juan Luis González Alcántara, la cual es improcedente. Lo sabe perfectamente bien que no es correcta esta propuesta, porque simple y sencillamente ellos deben trabajar en base a lo establecido en la Constitución. ¿Quién constituye las reformas? El Poder Legislativo. Entonces no puede ser juez y parte. Así que están defendiendo simple y sencillamente los intereses, así es, los intereses de ellos mismos, porque saben que proponen como algo inconstitucional la elección de lo que ya está constituida, valga la redundancia, en la reforma al Poder Judicial. Así que veamos cómo el ministro Arturo Saldívar le da hasta para llevar al vocero de la oposición, a Ciro Gómez Leiva. Así que, veamos. Lo que platicas pues con el ministro Arturo Saldívar y tiene que ver precisamente con el proyecto del ministro Alcántara Carrancá, y bueno, pues lo que se está planteando es qué tanto va a llegar, porque además la decisión supongo que tendrá que ser pronto, iniciarían el jueves, me imagino que podría ser, no sé si esta semana, ya no alcanzarán esta semana quizá a discutirlo, ministro. No sé cuándo lo van a iniciar a discutir, porque lo que yo supe el día de ayer es que hoy el Pleno iba a determinar la fecha. Hay una regla en el Pleno que es, quizás también la rompan, están rompiendo todas las reglas, que los proyectos se tendrían que distribuir entre los ministros 8 días antes de la fecha, entonces tendría que ser el martes, pero pues si la mayoría quiere discutirlo de inmediato, pues así lo harán. Ya después de tantas vulneraciones al orden jurídico, pues ya sería la menor. Pues más o menos al estilo del Poder Legislativo, que también se han dado todas las licencias para apurar el paso, Arturo. A ver, aquí hay algo que bueno que tocas esto, Ciro. Es muy distinto y voy a tratar de explicarme. En materia de una democracia constitucional, siempre hay una tensión entre lo propiamente democrático, la voluntad del pueblo, los órganos elegidos democráticamente y el órgano de control constitucional que normalmente no es electo y que no tiene esta legitimación directa del voto popular. De tal suerte que a lo largo de la historia y del derecho comparado, los tribunales y la Corte Mexicana, por regla general lo había hecho hasta hace 6 años, tienen una especie de autocontención. Es decir, ellos saben que no pueden imponerse a la voluntad mayoritaria porque entonces pierde todo sentido el control constitucional. La función principal de los tribunales constitucionales es defender la Constitución, no sustituirse en el órgano y en el poder reformador de la Constitución. La Corte no es Constitución, es también un poder constituido. Y reitero, puede ser opinable y discutible si en ciertos supuestos puede haber una situación extrema en que un tribunal constitucional revise determinada reforma por violar el núcleo esencial de un derecho. No es el caso, están violando la ley al resolver un asunto en el que están impedidos, están dando una legitimación a los partidos políticos que no tienen y están invalidando la reforma además de manera interesada, porque si todo lo que dice el proyecto es cierto, tendría que haber invalidado todo. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos y ellas se quieren ir con su haber de retiro y entonces solo invalidan lo de jueces y magistrados, con argumentos que desde mi punto de vista no se sostienen. Decían hace un rato aquí, la separación de poderes es esencial en democracia. Por supuesto, sin separación de poderes no hay democracia, pero aquí no se está afectando la separación de poderes. Se está estableciendo una forma distinta para elegir a los jueces y juezas del país. Entonces, en 43 estados de la Unión Americana no hay democracia porque se eligen popularmente las y los jueces. Tampoco se afecta la independencia judicial. Si me apuras, se va a fortalecer la independencia judicial con la reforma. Entonces, me parece que en forma, fondo, en legitimación para acceder y en los argumentos constitucionales, vemos una pieza
política, interesada, que no resiste desde mi punto de vista un análisis jurídico y que sería un pésimo precedente, que la primera vez que la Corte se atreviera, siendo deshonesta con sus propios precedentes, a vulnerar la potestad del poder reformador de la Constitución, sea en un asunto en donde tienen ellos un interés. Todo tribunal, pero sobre todo la Corte, tiene que ser deferente con sus precedentes. En este asunto está apartándose de todos los precedentes por más de 30 años que se fueron construyendo. Yo en muchos de ellos estuve en minoría y ya lo he dicho aquí, yo no estoy incurriendo en ninguna contradicción. Estoy analizando el actuar de la Corte, no siendo honorable y respetuosa de los precedentes, no siendo honorable y respetuosa con sus funciones, asumiendo funciones que no le tocan y en un asunto donde tienen un interés muy claro. Yo espero que haya la sensatez y la prudencia en las y los ministros y no den este paso que me parece que no traerá nada bueno para el país. Me parece ¿Qué sería que es un sensatez y qué sería prudencia, Arturo? Prudencia es lo que siempre han hecho los tribunales, esta autocontención. No les toca a los jueces constitucionales en principio revisar la constitucionalidad de la Constitución, les toca defender la Constitución. Por eso, la mayoría de los tribunales en el mundo no han analizado este tipo de casos. Y cuando lo han hecho, que son minoría, han sido casos muy, muy extremos. Aquí es una conformación diferente del Poder Judicial, no solo federal, sino también local, y es obviamente que se están defendiendo cotos de poder que hay en los poderes judiciales, mientras las ministras y ministros se van con su renuncia y su haber de retiro. Si hubieran sido consecuentes, ¿En verdad piensas que es eso, Arturo, que lo que han dicho algunos de los ministros, lo que presentó ayer el ministro González Alcántara, es una pieza política interesada? Estoy totalmente convencido de lo que estoy diciendo. Fui 14 años ministro. Es una descalificación total. Yo estoy totalmente convencido de lo que estoy diciendo y lo estoy usando las palabras con mucha responsabilidad. Fui académico y abogado y después fui 14 años ministro y conozco cómo funciona la Corte y conozco cómo asuntos bien delicados el criterio de la Corte siempre fue de no abrir la puerta para revisar la constitucionalidad de la Constitución. ¿Pudiera haber algún caso extremo en que esto se diera? Sí, no a través de una acción de inconstitucionalidad de partidos políticos. El pueblo de México decidió que no tuvieran las minorías la posibilidad de tener acciones de inconstitucionalidad y la Corte les abre la puerta a través de los partidos políticos, justamente, por cierto, después de una entrevista que dio Javier Lainez en las que les dio la idea. Es un poder revisor, pero bueno, pieza política interesada, que es más o menos lo que algunos de ellos y algunas personas que hemos entrevistado nos dicen de ti, ¿no? Que tus argumentos son políticamente interesados. Desde que dejaste la Corte, te sumaste al proyecto de la Cuarta Transformación. Qué bueno que me dices esto. No hay diálogo, no hay entendimiento, es descalificación de un lado, descalificación. A ver, hay una cosa. Yo no he incurrido desde que dejé la Corte en ninguna contradicción. Yo lo que sostuve como ministro, lo dije aquí la semana pasada, no es contradictorio con lo que estoy diciendo. Interesadas. Sí es interesada. A ver, veamos lo que han declarado. Veamos las manifestaciones, vean sus entrevistas, vean todo lo que han dicho en los últimos meses los ministros y ministras, ya no hablemos de juezas y jueces. No me pueden decir que alguien que se ha pronunciado así sobre una reforma puede votarla de manera neutral e imparcial. A ver, es casi obvio. Cualquier niño de primaria, decía la vez pasada, que escuche lo que dicen los ministros y después ellos van a resolver sobre esa reforma que han descalificado de todas las maneras posibles, que se han ido a un paro, la Corte también estuvo en paro, no lo olvidemos, que van a manifestarse y luego son imparciales. Una ministra que sale 5 minutos, por cierto, a una marcha diciendo el Poder Judicial no va a caer, y luego sale y vota. Esto es un ridículo absoluto. Es un activismo político de la Corte. No está actuando como tribunal constitucional, está actuando como un actor político, deshonrando la función que la Constitución le da. Y esto es mi punto de vista y en nada contradice lo que yo sostuve como ministro, que todos mis votos hasta hoy los puedo seguir sosteniendo. Yo me quedo con la pregunta. Sé que es una hipótesis, quizá la veamos la próxima, en 2 semanas. ¿Quién le diría que no a la Suprema Corte de Justicia si una mayoría de ministros resuelven en el sentido del proyecto del ministro González Alcántara? Si es que la Corte les va a decir que no. Si es que la Corte resuelve en ese sentido por la mayoría calificada, ya será cuestión de platicarlo en ese momento. Ahora lo que tenemos es un proyecto que la Corte tendrá que analizar y tendrá que votar en el sentido que ellos les consideren y ellas más adecuado. Ojalá lo hagan con responsabilidad, ojalá lo hagan conforme a derecho y ojalá lo hagan como juezas y jueces constitucionales y no como activistas políticos. Un proyecto que esta mañana aquí, en este espacio, el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, especialista en la materia, Arturo Saldívar, califica de pieza política interesada y de ridículo absoluto. Arturo. Sí, ridículo en el sentido de presentar un
un proyecto donde sacan de la jugada a los ministros y ministras porque presentan su renuncia hoy para llevarse eso a ver de retiro, invalida todo lo demás, y en un asunto en donde tienen interés personal y basta ver cualquier entrevista, discurso, las manifestaciones en que el ministro ponente estuvo con su cachuchita muy efusivo, y ahora invalida una norma que para poder un juez invalidar una norma tiene que ser neutral, tiene que ser imparcial. Esa es la independencia judicial. La Corte no está siendo independiente. Este asunto le correspondería decidirlo al Poder Constituyente Revisor de la Constitución, no a la Corte. Este asunto en particular estoy haciendo énfasis porque luego se sacan votos que yo tuve en la Corte, que siempre estuve en minoría, por cierto, asuntos delicados de derechos humanos. Entonces sí, a la mayoría de la Corte no le parecía relevante. Pero no se metan con nuestro Poder Judicial, con nuestros cotos de poder, con nuestras redes de nepotismo, porque entonces sí nos ponemos por encima de la propia Constitución. Ahí lo tienen, amigos. Preciso y conciso el ministro Arturo Saldívar. Los ministros actuales son simple y sencillamente, sus actos son políticos por intereses personales. En resumen, están haciendo el ridículo absoluto. Esto es lo que señala el ministro Arturo Saldívar. No les escarbes mucho, Ciro Gómez Leiva. Ahí está la información, amigos y amigas, claro y preciso, el ministro Arturo Saldívar. Yo soy Francis, agradezco su apoyo con su poderoso like, por compartir la información y por suscribirse a su canal Legión Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Nos vemos.